Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gaby, ¿qué tal? Encantado de ¿Qué estar tal, aquí, tío? tío. ¿Qué tal por Palestina? Pues genial, mira, está soleado. Creo que te está dando aquí un poquito el brillo de la cámara. Sí, sí. Y ya está empezando el clima verano aquí, que es bastante fuerte. Así que aguantando aquí. Aquí también ha venido el buen tiempo, aparte de vez en cuando algún día llueve y tal, pero estas Ujú. últimas semanas, esta última semana, estaba calentita la cosa. En vez de este fin de semana, pues estaba en la playa y todo, dando un paseo. O sea que, guay, guay. Hoy os presento a Samuel Domínguez, un crack que también tiene su propia newsletter en Él es escritor, aparte de profesor de español en Palestina, que pues está allí dando clases de español a los palestinos. Tiene una newsletter en Sata donde habla de todas las movidas que tiene en la cabeza y todos los mundos, las imaginaciones que salen por ahí y las va plasmando en su newsletter, que es diaria y que os recomiendo muy mucho. Yo estoy suscrito y la leo todos los días. Y hay algunos mails que son muy divertidos, como el último que escribiste, bueno, el último no, que escribiste la semana pasada de lo ¡Ah! absurdo. Que pasaste la que, música esa. Me cago en tu sí, madre. sí. Vaya puta locura, tío. Es que os explico, tengo una newsletter que envió un vídeo de musical de un grupo valenciano, creo que era, ¿no? Puede ser que O sí por ahí, sea sí, valenciano, sí. creo que pusiste valenciano, pero bueno, igual. Un Mm. grupo valenciano que la música, o sea, malísima, la letra horrible, y era una canción del absurdo, o sea, no explicaba nada y lo único que hacía era decir tonterías y tal, pero bueno, y él hizo toda una reflexión a través de eso, y yo le envío un vídeo que me lleva persiguiendo desde 2012, pero a que no pusiste dejar de verlo hasta el final. Ya ves, tío. Lo vi entero y diciendo, pero tío. Y se curraron hasta la animación y toda la Sí, mierda, sí, ¿sabes? sí. Yo diciendo, Bueno, sí, terrible. no sé, a lo mejor lo dejamos después en los comentarios para que la gente lo vea. Pero bueno, ya lo veremos. Importante. Pie de Oye, pues página. mira, a mí me interesa mucho porque Samuel, aparte de la newsletter, acaba de sacar un libro, que es este que tengo aquí, Ahí que se llama, está. que se llama Caminos de vuelta al otro lado del alba, que entiendo que es una saga, ¿no? Lo es. Lo es, lo es. Perfecto. Porque me parece el libro muy corto para todo el follón. No lo acabo de leer, se lo decía antes. Voy más o menos un poquito más de la mitad, tres cuartos de libro más o menos. Muy interesante porque a mí me encanta la fantasía épica, todos estos mundos me flipan. Qué bueno. Y, y he visto ahí todo un mundo de intrigas y de personajes y de saltos de Ujú. un lado para otro, de saltos en el tiempo, que son fascinantes. Y me gustaría preguntarte, más que nada porque el podcast este va sobre emprendimiento y yo creo que Ujú. mayor emprendimiento que escribir un libro, creo que hay muchos emprendimientos, pero creo que el de escribir un libro es uno de los grandes emprendimientos de la vida. Ya lo dicen, no te puedes morir sin haber plantado un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Tú Ujú. ya tienes uno, no sé si has plantado el árbol, lo elijo, Tú tienes también uno de la lista. ya tengo uno, el hijo lo he hecho, me falta el árbol y el libro, pero bueno, podemos ir complementando. Pues eso que te preguntaba, me interesa muchísimo toda la estructura de cómo te nace a ti esto y cómo lo estructuras para poder llegar a crear un mundo de fantasía que se va a Mm. convertir no solo en un libro, sino que imagino que en dos, tres o cuatro. Sí. De hecho, la siguiente parte, que es el nivel tercero, está escrito ya y saldrá el próximo año. Y es precisamente como donde se entra más en fantasía épica, porque como Ujú. ya lo habrás leído, esto es muy fantasía urbana quizás, ¿no? Como que estamos en Sí, nuestra realidad y empieza a aparecer como esa tal. El tercer nivel es fantasía épica. Bueno, pues ¿cómo empieza Caminos de Vuelta? El prólogo, ¿has visto que hay un prólogo con dos capítulos? sí, Pues Caminos de Vuelta nace de ahí, realmente. Yo escribí ese relato como un relato, después está un poquito adaptado para poder utilizarlo como prólogo, pero primero escribí ese relato, ¿no? Así que Caminos de Vuelta nace de esa idea que yo le llamé totum revolutum, que en latín significa todo revuelto, ¿no? Es un dicho latino conocido. Porque yo realmente lo que quería era como hacer un juego de todos los arquetipos que se me ocurrieran de fantasía, meterlos en el relato. Y si te vale. fijas, está el suturador,
que es realmente un vampiro también, que es el Ujú. arquetipo del vampiro. Esto es un poco spoiler, pero bueno, él tiene como... El cuerpo del suturador está como, no sé, lo de las cicatrices y tal, no quiero decir por qué son esas cicatrices, pero ahí está como el arquetipo de Frankenstein realmente, como el Ujú. revivido este creado a partir como el golem judío también, ¿no? De la mitología judía, me refiero. ¿Qué más? La casa encantada, el ánima, ¿no? El objeto animado que de repente se convierte en el cuervo, ese, pues. Como que era simplemente un juego de, de ver cómo el tema de los doppelgangers también. Entonces, pues, todos esos clichés de fantasía, pues meterlos todos y decir, voy a intentar hacer que esto funcione en un relato. Y lo hice y dije, vale, de aquí se puede sacar mucho más que un relato. O sea, fue como demasiado evidente de yo. El final del prólogo era también el final del relato. Y digo, aquí hay una historia detrás, ¿sabes? Aquí hay una historia que, de haberle metido tantas cosas, esa historia Ujú. quiere salir, ¿no? Y entonces, pues le di un tiempo a ese relato, lo dejé ahí y tal. Y entonces es cuando empecé el proceso de diseño del mundo. De decir, vale, ya jugamos a nuestro juego de meterle arquetipos aquí, ahí, a la caja, al cajón, a ver qué pasa y tal. ¿Cómo hacemos para que todos estos arquetipos tengan una justificación, sea veraz y necesario para crear una historia y un universo detrás de eso, ¿no? Y así es como empecé como a tirar del hilo de decir, vale, este tío se alimenta de sangre, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le hace a él eso? O sea, ¿por qué dentro de su constitución necesita ese tipo de alimento? No puede, ¿por qué no le puede dar el sol, por ejemplo? Tal, ¿cómo funcionan los saltos? Los saltos me refiero a las brechas y los cambios dimensionales y todo esto. Pues empezar a ver, tirar detrás de eso cuál es la justificación que llegue a crearlo todo, ¿no? Ujú. Y Entonces, si entiendo bien, tú creaste el primer relato. Ahora explicamos de dónde viene Samuel, porque hemos empezado aquí a saco con el libro, pero es que me ha gustado mucho, por eso hemos empezado así por fue, ahí. así fue. Entonces, si entiendo bien, tú creaste el relato que te salió como fue, como la chispa de un Sí. relato que para ti fue como una especie de divertimento, de meto todos los arquetipos, todas mis referencias que yo tengo de haber leído, de haber escrito, las Mm, meto aquí, a ver cómo las puedo conjuntar y de ahí te sale la chispa. Y sobre esa chispa tú creas un mundo antes de escribir el relato final. sí. O sea, eso era en esta novela, y yo creo que te habrás dado cuenta ya, era importante saber a dónde estás yendo, ¿sabes? Ujú, Porque es un universo muy complejo, está la parte esta del gremio de suturadores, que es como, lo explico para la gente que no lo ha leído, que es como la organización en nuestro mundo, y en todos los mundos realmente, pero en nuestro mundo, que se dedica a cerrar brechas dimensionales, pues está eso, pero detrás de eso hay una explicación de por qué existe el gremio de suturadores, contra qué está defendiendo el gremio de suturadores su realidad y por qué nace todo eso, una mitología detrás. O sea, todo eso tenía que estar bien atado para que tuviera sentido, porque si no iba a ser como ir ahí a oscuras y cuando... Se dice que hay dos tipos de escritores, que es el escritor de mapa y el escritor de brújula, ¿no? El escritor de mapa es el que diseña una trama antes de embarcarse en la trama y el de brújula es el que empieza a escribir y como va buscando conexiones con eso, ¿no? Yo ujú. creo que es mentira, o sea, yo creo que todo el mundo son las dos cosas en un poco o en mayor o menor medida, ¿no? Pero creo, cuando escribes fantasía con universos complejos, si no eres mapa, estás vendidísimo, ¿sabes? Porque no sabes Sí, cómo claro. funcionan las cosas en tu universo, ¿sabes? Es No, como... claro, puedes empezar a liarte y empezar a liarte, a liarte, a liarte y acabar en un punto que dices, ah, cómo vuelvo atrás o cómo ligo todo esto con lo que viene detrás. Exactamente, exactamente. Y Sí, sí. estar dando información que no procede y estar mareando al lector, eso se puede caer muy, muy fácil si empiezas a hacer brújula en fantasía. Claro. Claro, claro, claro. Me recuerda mucho a la historia interminable. El tema Ok. de te lo digo por el sentido de que la historia interminable sí tiene un relato inicial, pero por eso se llama la historia interminable, porque cada final de capítulo es una historia que deriva de ahí y que le podrías crear un spoiler y seguir y seguir y seguir. Entonces me parece Ujú. como un mapa que se va ramificando. Sí, Simplemente él va escribiendo el tronco central y va dejando las ramificaciones ahí sueltas total. para que venga detrás que ya se espabilará. Pues Sí, hostia, sí. me vino a la cabeza eso, hostia, me recuerda mucho al tema de la historia interminable en ese sentido, ¿eh? Pues No, tienes razón, ¿eh? Y tiene sentido que lo digas, porque verás que funciona así realmente el relato.
O sea, total. La Sí. historia interminable de Michael Ende es un libro que si no habéis leído recomiendo muy mucho. Tiene muchísimos años, pero para mí es un libro brutal. Yo lo leí de pequeño, me Claro. fascinó y me lo he vuelto a leer de grande. Me parece que lo he leído como 6 o 7 veces y cada vez que lo relees me descubro algo nuevo y vas Total. recordando cosas. Pero bueno, olvidaos de la película, que la película es horrible. La película que hicieron en los años 80 es horrible. ¿No? Es divertida, la he visto, pero es horrible. Eh, Basándose en esto, ya que hemos hablado del libro, después volvemos a él, explicaos un poquito de dónde viene Samuel, cómo empieza, porque claro, tu historia tiene tela, desde el ejército en Canarias, que te vas al ejército, después estás por medio mundo, Australia, has estado en 1000 sitios. Eh, ¿Siempre has tenido esa pasión por escribir o siempre has tenido ese gusanito? ¿O te vino por algo en concreto? ¿O tú dijiste, mira, te fuiste al ejército porque, mira, no sabías qué hacer o porque de esto? ¿O en el ejército también escribías? ¿O cómo te viene a ti todo? ¿De dónde sale tu emprendimiento de ser escritor? Pues yo soy de esos escritores, o sea, de que siempre han escrito, ¿no? O sea, pero de aquella manera. O sea, que desde pequeño sí escribía, como que escribía mis historias y mis rollos, pero eso se quedaba por ahí, ¿no? Y siempre he tenido como esa conexión con crear historias, escribir y tal, pero no fue hasta 2016 cuando yo apunto como muchas cosas y muchas fechas importantes en lo que es mi vida y tal, ¿no? Y tengo esa fecha apuntada. Y es en 2016 cuando sí empiezo a escribir de una manera de decir, hay una intención detrás. No, ni siquiera una intención profesional todavía, pero Ujú. hay una intención literaria, voy a decir, ¿sabes? Como de Quiero, ya no quiero, solo quiero, contar historias, sino, quiero escribir un libro, ¿no? O sea, no necesariamente escribir un libro, fíjate, sino quiero explorar la literatura de verdad, ¿sabes? En plan, vale. quiero saber qué es esto Ujú. y no solo en plan, "Ay, voy a escribir mis sentimientos aquí y tal", sino Sí, que no pensarlo era, como, que no era un journaling, que no era un diario. claro, claro, en plan, estoy haciendo piezas literarias. Yo empecé escribiendo poesía. Pues en 2016 empecé eso ya continuadamente. Ya desde entonces siempre he escrito, ¿no? ¿Y ahí estabas Antes en el de eso, ejército o estabas...? ahí estaba en el ejército, sí. Yo entré en el ejército en 2014. Y en 2016 coincidió que yo estaba de misión en el Líbano y en el Líbano pues estábamos de Force Protection, esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Defendiendo la frontera entre Israel y el Líbano y tal, para que Hezbollah no fuera a atacar a Israel y Israel pues no rompiera el trato que tenían de no cruzar tal. Entonces, Nada, lo que hacéis todos, o sea, ir a comprar el pan y eso, nada, lo normal, vamos. No, no, pero es muy tranquilo, o sea, no pienses que yo estaba ahí en Vietnam ni nada, o sea, Ya, ya, ya. los problemas ahí son que te pueden poner bombas y tal, pero generalmente no hay tiroteo, o sea, empiezan a pegarse tiros ahí. Ujú. Hay veces que pasa, pero no pasó en nuestra rotación. Entonces, lo que pasa es que entre escoltas, patrullas y guardias tienes un montón de tiempo libre y sobre todo durante las guardias, cuando estás en alerta, no estás en el puesto, sino que estás ahí en la camareta descansando, pues tenía mucho tiempo libre. Y recuerdo que durante esa misión leí, pero como un condenado, pero una barbaridad. También el internet iba medio mal, yo me imagino que ahora irá mejor, ¿no? Pero teníamos como unos cuantos megas al mes, era Ujú. una porquería. Y entonces pues leía un montón. Y eso fue en 2016 y yo estoy bastante seguro de que eso tuvo mucho que ver, ¿no? Como consumir tanta literatura como que reactivó eso de decir, vale, yo quiero hacer esto. O sea, Vale, aparte de contar historias, yo quiero hacer literatura, ¿no? No solo contar aquí cuentitos y tal, ¿no? Y ahí es donde empezó. Y cuando ya fue la verdadera revelación, que fue precisamente ahí también, en el Líbano, fue como decir, si yo quiero hacer esto, no puedo seguir en el ejército. Porque yo estaba claro. en una unidad así como que te demanda mucho tiempo, atención, sacrificio y tal. Y yo sabía que no podía hacer las dos cosas a la vez, porque yo quería estudiar filología hispánica, que es lo que hice después. Así que después de volver del Líbano, pasó un año y me licencié y me fui para la universidad. Muy bien. Muy interesante. Muy interesante el tema de cómo salió la chispa. ¿Y cuándo empezaste con la newsletter?
Con la newsletter empecé el año pasado, el 1 de julio. Dentro de poquito hacemos un año. Vale, y eso te viene, porque claro, desde 2016 hasta la newsletter, ¿tú publicabas en algún sitio o era solo para ti? No, Era solo cero, para tío. ti. Cero. Y eso es una pasada, tío, la verdad. Porque creo que es muy común como la gente que escribe, ¿sabes? Como que es así un poco, ¿sabes? Yo qué sé. Que no quiere compartir sus textos, no quiere, ¿sabes? Como sentirse vulnerable, ¿sabes? De ver Sí, lo que están que no te escribiendo. juzguen, ¿no? Que no te juzguen, que no, que de repente. Es que yo lo he dicho muchas veces, que para un escritor novel que siente que su pasión es la escritura y que siente que va a dedicar su vida a la escritura, tiene miedo a que le digan que no es bueno, ¿sabes? Porque si Claro, dices, coño, y si no soy bueno en esto, ¿en qué coño soy bueno? Si es a lo que yo quiero dedicar mi vida, ¿no? Y ese claro. miedo mismo te hace como no querer compartir tus movidas para decir, no vaya a ser que me rompan el cristal, ¿no? Y ya se vaya toda la mierda. Sí, bueno, es lo mismo que se habla ahora todo en todo el entendimiento de internet, lo del síndrome del impostor. Que al final es, no me lanzo Yeah. por el que dirán, por el que me juzguen, o por si resulta que lo que hago yo creo que es la puta bomba, y resulta que soy una mierda a pinchar un palo y no sirvo ni para hacer lado con un canuto. Pero la cosa es que da igual que seas una mierda. Y eso me he dado cuenta, o sea, bastante recientemente, yo diría, menos de un añito y algo, de que todo el mundo somos una mierda realmente. Y lo que pasa es que somos una mierda que está en un proceso. Y nosotros Claro, nos creemos que nos dicen, mira, lo que escribes es una mierda. Y dices, pues lo que yo escribo va a ser una mierda para toda la vida. Pero es mentira. Si tú sigues escribiendo, sigues formándote, sigues leyendo, tal, por fuerza de inteligencia vas a escribir mejor. O sea, evidentemente que eres claro. una mierda. Todo el mundo es una mierda. Pero sigue haciéndolo y dentro de un año le vas a pegar un repaso a todo el mundo que se quedó ahí, ¿sabes? En su punto estático de soy Claro, bueno es escribiendo. que, es que eso es la base de toda forma de emprendimiento al final, o de toda habilidad que tú quieres hacer. Nadie nace enseñado. Al final, Claro, no es que tiene un don. Sí, sí, tiene un don, pero se ha pasado 948.000 horas dándole a ese don. Pues es como decía, a mí en esto, este ejemplo es muy claro si os queréis mirar la biografía de Michael Jackson, Michael Jackson, perdona, Michael Jordan, el Michael jugador de Jordan. baloncesto. ¿Por qué lo dice? Sí, sí, yo soy muy bueno, pero es que a mí mi entrenador me decía que era malo y yo llegaba de casa, me pasaba hasta las 12 de la noche haciendo tiros a la canasta en el patio de casa. O sea, y cada vez Claro. que fallaba volvía a intentarlo y volvía a intentarlo y volvía a intentarlo. Claro, tenía horas de prácticas para aburrir. O sea, claro, entonces sí, tienes un don, pero ¿qué es? ¿Que tienes un don o que lo has pulido hasta lo máximo y de ahí sale el brillante, el diamante? Claro, es que Lo el que tema es pasa ese. es que creo que todavía estamos en el hambre de ese tipo de historias, de las historias del don, ¿sabes? Las historias del Mozart. Sí, Todavía, o sea, socialmente todavía estamos llamados a estar sorprendidos por ese tipo de historia, decir, yo, este tío es el puto amo sin hacer nada. De hecho, hoy escribí sobre eso en Miradero, de Cliff Young, que sí, era lo he ¿Lo leído. leíste? Sí, sí. Pues el granjero australiano que corrió una Una ultramaratón de ultramatón esta, de 250 y pico kilómetros, sí, sí. sí, sí, Seis no, días corriendo. 800, Sí, no, 875 800, sí, kilómetros. sí. 6 días Y claro, corriendo, sí. lo que vende de esa historia es que, y como la vendió, o sea, no el mismo, sino, ¿sabes? Porque como la vendió la misma prensa, es un granjero australiano en botas de agua le gana a todos los profesionales corriendo 875 kilómetros sin dormir y tal. Pero el tío antes de eso había corrido como 5 maratones año tras año y se había preparado. O sea, Correcto. Y no iba en botas de agua, iba con zapatillas. y no iban botas de agua. Pero, claro, pero claro, o sea, eso es lo que sigue teniendo tirón y todavía, yo creo que todavía el esfuerzo no se ve tan lindo, ¿sabes? Se ve más lindo como decir, estás señalado por Dios para ser el mejor, ¿no? Sí, bueno, Pero bueno. al final todo va de vender y al final es vender una historia y es más Mm, fácil vender una historia del héroe que no la historia totalmente. de cualquier persona común que desde el sofá de su casa ha dicho, pues mira, me obsesiono con esto y voy a practicarlo 8 horas diarias. Hay un Sí, tío sí. que yo sigo en internet que es brutal, que se llama el Estepario Siberiano, que no sé si Ah, lo has oído coño. hablar. Claro, claro, Pues, claro. pues el Estepario Siberiano es un tío de lo más normal del mundo, que es un batería. Es un batería que tiene Claro, ahora claro, claro. como 6 Estuvo en millones de Saratoga seguidores. también, sí. Correcto. Esto, fue el batería de Saratoga, correcto. Y Sí. estuvo como
4, porque lo explica en las entrevistas, estuvo con 4 o 5 años hasta el día de hoy, y él dice, ¿cuál es el secreto de tu éxito? ¿Qué don tienes? Dice, no tengo ningún don. Yo toco 8 horas diarias la batería. Él se levanta a las 6 de la mañana, sale a correr y de 8 a 8, con 2 horas para comer y para descansar un poco, se pasa 8 horas al día tocando la batería. Ese es el secreto de su éxito y el secreto de su don. No hacen nada más. Entonces, claro, se focaliza en Sí, la habilidad que él tiene, que vale, que perfecto, que a él le encanta tocar la batería y ha cogido su pasión, le ha hecho su mundo. Perfecto, pero se ha enfocado en eso. Entonces, claro, 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 claro. no es que sea el puto amo y nació sabiendo tocar la batería desde los 3 años. No, no, es que él lo dice, es que yo empecé a tocar la batería con 16 porque primero tocaba la guitarra y con su hermano se cambiaron los instrumentos y él se puso a tocar la batería y dijo, ostras, esto me mola, me voy a dedicar a esto 8 horas al día. Y él Sí, decía, es que hay días que me se ganaban las manos, pero yo seguía tocando la batería. Entonces, claro, claro, el tío. tema es ese, la historia del héroe vende muchísimo y la historia del tío, el currito que día a día va sumando, va sumando, va sumando. Y claro, si no para de sumar Sí, del día 1 al día 365, es un puto crack. claro. Pero fíjate, justamente el estepario siberiano, que en sus vídeos sabe eso y cuando está tocando, que encima es una bestia tocando, que se pone como a fumarse un cigarro, Ah, sí, tal, sí, no, hace no. así, tal, y hace Eso, como que no le cuesta, ¿no? Pero el tío a lo mejor ha grabado eso 400 veces. a 200 veces y media. ¿Sabes? Y este hombre le escuché una vez una frase muy crema y digo, yo es que qué razón tiene, ¿sabes? Que era algo como la disciplina es la democracia del éxito. O sea, si Correcto. tú eres disciplinado y te esfuerzas, puedes conseguir el éxito, ¿no? Sí, Como sí, correcto. que no hace Que al falta que seas final, rico para tener... es que al final de todos estos, que ya sé que son frases muy manidas, pero al final es lo que decía Einstein, que el éxito es un 99% transpiración y un 1% Mm, inspiración. Al final mm. te tiene que pillar currando. Si no te pilla Sí, sí, sí. currando, ya puedes tener la idea más brillante del mundo que sentado en el sofá de tu casa viendo Netflix, Total, total. poca cosa va a salir, Y porque eso no la vas a desarrollar, no vas a... está muy metido en la literatura, eso también, y en arte en general, de no estoy inspirado, así que no voy a escribir o no voy a pintar, porque no estoy inspirado. Pero es que Claro. la inspiración te tiene, eso lo decía Picasso, la inspiración te Sí, tiene que correcto. Te tomar pillas trabajando. trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es que si no. Y Sí, así es sí, como llamas a la inspiración realmente. Pues sí está, correcto. pero sí. Y volviendo al libro, nos has explicado que hiciste el mapa, que tú eres una mezcla Ujú, entre escritor mapa y escritor brújula. Me ha gustado mucho ujú. esas dos definiciones. Eh, ¿Cómo estructuras las ideas? ¿Las vas haciendo? Entiendo que esta es la parte más brújula, ¿no? Si tú tienes el mapa hecho, has estructurado tus mundos, ¿esos mundos los vas modificando a medida que recreas la historia? O coges una base y esa ya no la modificas para nada? Hay bases que no se pueden modificar, porque son como troncales del universo que si no ya te lo cargas, ¿no? Claro, Por ejemplo, en el caso de Caminos de Vuelta es el Boré. Cómo funciona el Boré, ¿no? Que es esa como una esencia que todavía mm, nadie sabe, o sea, nadie, los lectores no saben qué es, ¿no? Yo sí lo sé. Pues sí. estaría chungo que tú no lo supieras. Está muy guay, ¿eh? O sea, que te digo que precisamente por eso tú tienes que saber esas cosas. Aunque no las pongas en la historia, tú tienes que saber que todo tiene unos puntitos que llevan a algún lugar. No son Claro. migas que tú estás dejando que llegan a un vacío sin nada, ¿no? Tiene que haber algo valioso detrás. Y en el caso del Boré, por ejemplo, lo hay, ¿no? Pues hay cosas troncales que no se pueden cambiar. Y que si las cambias tienes que hacer como una contorsión muy grande del universo para que eso se adapte ahí, ¿no? Pero hay otras cosas que más que cambiar es como actualizar o nutrir. Van pasando cosas y dices, vale, tiene sentido que esto sea así, ¿sabes? Ujú. No sé si te puedo pensar así un ejemplo rápido, pero Sí, un poquito que la base, historia va evolucionando a medida que la vas escribiendo, entiendo. Es la como historia, plantar, sí, y los personajes y tal. plantas la semilla y te va creciendo la planta, y a lo mejor te sale una flor que a lo mejor Claro, salen tres. claro. Y vas podando y vas haciendo cosas nuevas. Decir, esto no tiene sentido, o cosas que habías planteado y que todavía no tienen una repercusión en el texto, pues las puedes cambiar antes de que la tengan, ¿no? Porque no te interesa que lo tenga y tal. Pero sí, supongo que eso depende de cada uno. Habrá gente que como que necesita tener el universo totalmente puesto y antes de arrancar. En mi Ujú. caso, yo
planteo como unas líneas muy principales y tal, y cosas que necesito para poder trabajar con ese universo. Y te vas a dar cuenta que cuando llegas a un punto de la historia dices, vale, necesito trabajar esta parte porque no sé qué pasa en este, por ejemplo, bueno, eso es spoiler, pero No, eh, no, no me, no me, no me, ¿cómo? no me sacan la historia. No, no, pero hay unos personajes que van a cierto mundo, ¿no? Pues Ujú. durante la exploración de ese mundo sí tuve que ir haciendo pausas. Yo sabía que es ese mundo, cómo funciona y tal, pero sí ahí necesitaba como actualizar ciertas cosas. Es decir, están a punto de cruzar este umbral, yo sé lo que hay hasta el umbral, necesito primero, antes de yo escribir cómo lo cruzan, pues tener una estructura de qué pasa allí, cómo funciona allí, qué tipo de personas hay O allí y sea, tal. saber que hay al Entonces, otro lado, ¿no? exactamente. Eso, y Aunque muchas no lo veces, expliques, como dices. no, claro, lo mejor que puedes hacer es no explicar ese tipo de cosas para no comerte tú mismo la propia cola y como entrar en ese bucle de sobreexplicar el universo del que tú estás enamorado, pero al lector lo que le interesa es como ir aprendiendo esas cosas mientras va avanzando, no quiero Claro. una cátedra, ¿no? Entonces, pues sí, eso te iba a decir. Muy bien. Me parece, sí, me parece súper interesante todo ese proceso. Mm. Em, Otra cosa que te voy a preguntar, porque tú dices que la segunda parte ya la tienes escrita. Entiendo que habrá una tercera que estarás escribiendo también. Tú tienes tu newsletter diaria en la que cada día escribes, a veces escribes lo que se te pasa por la cabeza, pero sí que hay veces que escribes historia o sigues partes de historias que son como series que puedes ir siguiendo a través de cada uno de los correos. ¿Cómo te estructuras tú? ¿Cómo decides en qué momento trabajas en una historia o en qué momento trabajas en otra? O si tienes otros proyectos paralelos y trabajas en todos a la vez, o dices, no, mira, yo me guardo unos bloques durante unos meses para trabajar en esto y este día la apunto, la guardo, ya la tiraré más adelante. Porque, claro, tú Ujú, tienes la newsletter diaria que cada día piensas algo que no tiene nada que ver con el libro que has escrito. ujú, Y aparte, vas haciendo la historia del libro. Y ujú. aparte entiendo, como buen escritor tendrás otras ideas, otras historias. También sacaste una colaboración con otros escritores en forma de una revista, que también la he leído, Sí. una revista digital. Claro, allí hay Ujú. una historia totalmente diferente. Claro, ¿cómo estructuras tú tu manera de trabajar para ir sacando todo eso de tu mente y poniéndolo, o sea, no sé si me entiendes la pregunta, o sea, a ver, 100%, sí te entiendo, sí. para que me entiendan los que nos están viendo o oyendo, Mm. ¿cómo estructuras tú el caos de tu mente para decir, ostras, tengo una newsletter diaria, tengo que sacarme una idea, cómo trabaja mi mente para sacar cada día una idea diferente que le aporte valor a la gente que me sigue en la newsletter, cómo Mm. me centro después en crear toda esa estructura de mi mundo de caminos de vuelta, cómo tengo los otros proyectos, cómo los afrontas. Pues creo que todo viene porque eh, a mí me gusta tener ideas. O sea, pienso mucho y como que me gusta nutrir esas ideas, ¿no? Como si es un universo de fantasía. Y quizás por eso escribo fantasía, porque creo que es probablemente el género que tú más le puedes echar cosas ahí, ¿no? En plan, se te ocurran cosas y le puedes poner porque Que es tu claro que es mundo, ¿sabes? fantasía. Así que nadie te puede decir nada, ¿no? Pues tengo la suerte de que se me ocurran cosas guays y, ¿sabes? De querer seguir como trabajando esas ideas, de que aparecen y empezar a crecerlas, ¿no? De hecho, como dices, Miradero tiene ahora mismo 3 historias de ficción que son paralelas a esas ideas que dices de que es un correo de un día que es aislado y ya está. Y de hecho, últimamente como me empecé a dar cuenta de una cosa, de que podía ser un problema, y lo hablé el otro día con Norca, em, que termine creando un cuello de botella, porque yo escribo muchas historias y yo no puedo estar publicando cada 3 meses novelas, ¿sabes? Claro. O sea que llega un momento que ya está, ya ahora mismo lo que yo tengo escrito ya está en cola de, ¿sabes? De espera. Ya tiene que estar esperando para que salga el tercer libelo y después de eso, pues ya empezarán a salir otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para tener ideas? Primero, no utilices ChatGPT para que te dé ideas, sino tenlas tú.
O sea, Claro, eso parece que es una tontería, pero si, si tú delegas la parte de la ideación, que es como la primera parte de cualquier proceso creativo, es tener una idea, si tú la vas delegando, sea una persona o sea una inteligencia artificial, tú te estás cortando las capacidades para tú poder generar esas ideas por ti mismo cuando las necesites, ¿no? claro. Porque tu cerebro no es gilipollas y sabe que en vez de gastarse no sé cuántas calorías en pensar en eso, sabe que puede mover tu mano, escribir, darme ideas para una historia que tiene que salir mañana. Pues ten tú las putas ideas, ¿no? Eso creo que es lo primero, como hacer que tu cerebro piense y esté convencido de que tener ideas es una tarea relevante, necesaria para tu supervivencia en el mundo, ¿no? Y después, pues, no sé. Yo te diría que esa es la principal. Y escribir todos los días esas ideas, o sea, no solo tenerlas y apuntarlas, sino desarrollarlas, en mi caso con la newsletter diaria, pues te mantiene con ese quemar carbón, necesitar más carbón para mañana, esa urgencia también de mantenerte la cabeza como pensando en decir qué va a salir mañana. Y en caso de que es la ficción, pues qué va a salir el sábado o qué va a salir el martes y el jueves, que son Ujú. martes, bueno, martes y viernes, ¿no? Puedes decir. Vale, porque tu proceso creativo, ¿en qué consiste? O sea, ¿tú tienes un bloque de tiempo en el día fijo para escribir o lo haces a la hora que te da la gana? ¿O cómo te estructuras en ese sentido? Y entiendo que sí que debes tener para la newsletter diaria, debes tener un bloque fijo, porque eso tiene que salir sí o sí. Pero Sí, después, las otras ideas estas que dices de, por ejemplo, el Caminos de Vuelta, entiendo que sí, cogerás y te bloquearás unos días, unas historias para decir, oye, me dedico solo a esto, aparte del tiempo que le dedico a la newsletter diaria. sí. Yo cuando escribí Caminos de Vuelta no tenía la newsletter. O sea que el tiempo de escritura y el tiempo creativo de la semana era 100% a Caminos de Vuelta. Escribía 4 horas todos los días por la mañana antes de ir a trabajar. Hasta que terminó y ya está. Y ahora lo que hago es bloques fijos para Miradero por la mañana, porque escribo y publico a la vez. Y lo que hago es, por la tarde, tengo bloques fijos de 1 hora para el proyecto que tenga en ese momento. Son realmente 2 bloques, pero uno de los bloques, ahora no porque la serie esa está parada, pero uno de los bloques de 1 hora de escritura era para ir preparando el capítulo que salía de ficción los sábados. Porque eso sí, como es una historia como más... eh, tiene un trasfondo que sí tengo que preparar, no puede ser solo el sábado por la mañana escribo, publico. Eso Ujú. no funciona así. Con las series de ficción sí necesito tiempo para madurar eso y escribirlo y que sea bonito y que no sea como una porquería. Así que sí, Vale, y siempre... perdón, y en esos bloques de tiempo, ¿tienes alguna fórmula o alguna rutina? O, ¿cómo es tu manera de trabajar? Oye, mira, me siento cada mañana de 8 a 9 y entiendo que debes tener tu lugar, no sé, tu liturgia para meterte en el proceso. Sí. Pues yo trabajo con 3 etapas, voy a decir. Ya te dije una que es ideación, la otra es diseño y la otra es escritura, ¿no? Y no me gusta llamarla escritura porque creo que las 3 etapas son escribir. Aunque tú no estés poniendo palabras, Ujú, cuando estás ideando, estás escribiendo realmente, porque es parte del mismo proceso de la escritura. Y cuando estás diseñando, no tiene por qué ser un mundo fantástico. Diseño también es diseño de personajes, también es diseño de escaleta, qué pasa, el argumento, el diseño también es tono, selección de narradores, todo este tipo de cosas, diseño también, ¿no? Pues yo trabajo en esas 3 etapas. ¿Qué pasa? Que lo intuitivo sería pensar que primero tienes una idea, después la diseñas, después la escribes, ¿no? Pero lo que pasa en cualquier proceso creativo es que los 3 puntos se van moviendo, ¿no? Hay veces que normalmente sí tienes la idea, ¿no? Lo primero, y después la diseñas, después escribes un poco, ¿sabes? O sea, creo que la mente humana como que va saltando de un punto a otro, ¿no? Y para lo ujú, que sirve esto es para tú saber en qué punto del proceso estás y saber qué requerirte en ese momento. Porque hay veces que cuando eres escritor y al día escribes todos los días y tal, muchas veces inconscientemente estás pendiente de cuántas palabras has escrito, cuántas páginas has escrito hoy
y te puedes llegar a frustrar y te puedes llegar a bloquear, que es muy típico eso, ¿no? Porque no estás teniendo en cuenta de que cuando tú apartas el teclado y te pones a pensar de este personaje, cómo podría ser no sé qué, también estás escribiendo y como tienes que valorar esa parte también, ¿no? Y así que eso, dentro de esos bloques, depende del momento en el proyecto en el que esté, yo sé qué me toca trabajar, ¿no? Si me toca pensar sobre algo, si me toca llevarlo ahí al quirófano y ver qué le está pasando, por qué no está funcionando, por qué sí o cómo hacerlo mejor, o ponerme con el teclado y escribir, ¿no? Me voy Que te mueres, jodido. hoy no salgo de aquí. Perdón, que llevo un catarro que no vea. Pues me parece muy interesante, sobre todo en el sentido que una de las cosas que he comentado ahora mismo es que no te obligas a escribir un número de palabras. O sea, no dices, no, yo tengo que salir de aquí con 4 páginas escritas. O sea, a lo mejor hay No, días que los 3 procesos estos que me comentas, puede ser que un día solo hagas idea y redactes la idea, que aunque la escribas no forma parte del proceso de escritura en sí, porque no estás redactando la idea con toda la estructura. Hay días que mezclas las tres y hay días que a lo mejor es solo estructura del mapa que comentabas sí, antes y hay días que sí, solo escribes. O sea, a lo mejor un día puedes escribir exactamente. 0 líneas y aún así ser un día productivo y otro día Sí, puedes haber escrito 20 páginas tranquilamente. sí. Y creo que es súper. Yo qué sé, hay escritores y escritores grandes que escriben así, en plan, hasta que no escriba 2000 palabras no me levanto de aquí. Y a ellos les funciona y pues para adelante, ¿no? Pero creo que eso te lleva como al avance vacío este, ¿no? De escribir palabras ahí y inconscientemente. Tú, o sea, para mí, muchas veces la belleza de la literatura es decir más con menos, ¿no? Y eso Claro. no lo he descubierto yo, eso se lleva diciendo desde el siglo de oro y desde antes, ¿no? Entonces, inconscientemente, si tú valoras tu trabajo por la cantidad de palabras que has puesto en un Word, vas a meter cosas ahí que no van, ¿sabes? O Claro. sea, te estás restando el valor literario que pueda tener tu obra por tú darte el check de decir, oh, qué bueno, hoy escribí 2000 palabras, soy un puto máquina. Así que, y de ello, creo que los momentos bonitos de la literatura están muchas veces concentrados en una frase y, ¿sabes? Y ahí es donde está el valor de una novela muchas veces, más que muchas veces que el argumento, que cuántas páginas tenga. Pues me parece súper interesante y de mucho valor, porque hay mucha gente que se obceca con, no, es que tengo, para mañana tengo Resultados, todo, sí, sí, ¿no? sí, no, resultados y el checklist, el famoso checklist, no, tengo Sí, todas sí, estas sí, sí. tareas y no las tacho todas y al final, eso, a lo mejor te puedes tener una lista grande de tareas y resulta que has hecho cosas de esas tareas que no la puedes tachar, pero que ya has hecho la mitad del trabajo, ya has hecho la mitad del Total. camino porque o has agendado algo para que tiene que ver con eso, o lo has pensado, o le has dado una vuelta, lo has estructurado. Es que mucha gente dice, no, hasta que no pongo el check no me voy. Lo que tú comentas, al final Mm, lo de las checklists se convierte también en un relleno de, de tu ego. claro. Tengo que marcar esto y tengo que tener tareas y si no tengo 20 tareas cada día y marco 20 no soy productivo, cuando a lo mejor haciendo una de Mm, las 20 resulta que ha sido más productivo que el resto del mes. total. Entonces eso es un concepto que Y me que parece sean muy cosas interesante. medibles, ¿sabes? Porque lo que tú estás diciendo, hay muchas veces que tú no puedes medir ese progreso, pero las palabras sí las puedes medir, ¿sabes? Y es como Claro. obcecarse con eso. Sí, bueno, pero al final es lo que nos venden todos los gurús de productividad, de no, si no, sin lo que no se mide no se puede mejorar. Que estoy de acuerdo, Mm, pero en una fase final del proceso. En el sentido, una empresa, lógicamente, si tú no mides los números, no la puedes mejorar ni puedes hacer nada. Pero sí que no hace falta que te centres 100% en esos números porque hay muchas cosas que son intangibles sí. que tienes que valorar para tirar adelante un proyecto. Me lo llevo siempre a mi mundo porque yo el mundo de la escritura no. Sí que he escrito algunas cositas yo así personales, pero mi punto de comparación con Chris como tú. Lo mismo, pero al revés, o sea, es como compararme contigo en el mundo empresarial, pues ya me dirás. Bueno, no sé qué tiene más mérito, pero bueno. No, Oye, pues me parece súper interesante todo este proceso de cómo estructuráis el tema de la escritura. Y en Miradero, ¿cuál era tu objetivo cuando te metiste a escribir una newsletter diaria?
Pues lo primero responde a tu pregunta aquella de antes de Miradero habías compartido los textos. Yo no. O sea, había compartido con quien me dice, ah, escribe, puedo leer algo tuyo. Y se lo leía, ¿no? Pero nunca con desconocidos, por ejemplo. Vale. La gente que me leía era siempre gente de mi entorno. Y Miradero nace, y de hecho todavía está el acerca de ese, que se puede escribir en Substack, todavía explica ese proceso ahí de cómo un texto se convierte en literatura cuando es recibido por un lector, ¿no? Y era como Miradero nace como esa necesidad de convertir textos en literatura. Y eh, en jerga emprendedora, pues validar el producto también, ¿no? Como Claro. decir, ¿esto tiene sentido? ¿O me estoy guiando toda mi vida a escribir y realmente esto no es, ¿no? Tu Pues, producto mínimo viable, ¿no? claro, claro, claro. Mira, a ver. Pues una manera de decir, a la gente le gusta lo que escribo. Y la tercera, que es crear una audiencia. O sea, crear una audiencia. Yo ya tenía esa obra terminada, ese producto que tú le tienes que dar a alguien y no tenía nadie a quien dárselo. Claro. Es como, hay que buscar gente que quiera eso que yo puedo hacer, ¿no? Así que pues nació con esos tres pilares, diría yo. Sí. Muy interesante. Eh, y ya sé que todo esto tuvo mucho que ver tu hermano, que él Sí, por supuesto. ya No, llevaba no tuvo, tiempo. no tuvo, no tuvo mucho que ver, tuvo todo que ver. Es el culpable directamente. Tuvo el 100% del motivo fue David Domínguez. Sí. El hermano de Samuel, que es David Domínguez, para quien no conozca, que dudo mucho que será poca gente, es el máster de Substack, que yo lo bauticé como el killer de ventas, que El también lo killer de comentó el otro, ventas. el killer de Substack. Sí, sí, porque una charla que tuvimos él y yo, porque él cuando trabajaba de comercial me explicó su manera de ver el mundo comercial, cómo él vendía. Y, Ajá. y dentro del mundo comercial, como en todo, a todo el mundo se le pone un nombre, un apodo, una historia. Y los comerciales agresivos, los que van a saco por su cliente, que puede haber muchas maneras, no lo digo de forma despectiva, esa. Tú puedes ser un comercial agresivo y ser totalmente ético y Sí, sí. sin ninguna intención de hacer daño o de vender por vender. Y tu hermano tenía el perfil de killer, o sea, el killer en comerciales, aquel que fija una presa y hasta que no la mata y la consigue, no para. Y tu hermano tiene ese perfil de comercial 100%. Ya. Y el Substack también Sí, lleva el mismo rey. exacto. Lleva lo mismo. Oye, pues me parece muy interesante todo lo que nos has explicado. No sé si quieres comentar alguna cosita más de los proyectos que tienes, o del libro, o de Caminos de Vuelta, o de alguna historia. No, no, o sea, sí, que lo compren. Hombre, lógicamente, eso a Samuel lo puedes encontrar en Substack. Tienes Sí. un newsletter Miradero. Suscribiros si Ujú. no lo habéis hecho. No es una newsletter que os vaya a aportar nada de productividad, ni de valor, de valor en el sentido de valores de empresa o de valores de superación Ujú. o de crecimiento personal. Él se dedica a escribir. Muchas Sí. de sus newsletters son fantasía. Las otras te explica cosas que le pasan en el día a día con su humor característico. Yo me lo paso muy bien leyendo tu newsletter y me Oye, despeja de las gracias. otras. Al final yo la tengo porque me interesa mucho la literatura, me gusta mucho, sobre todo digo, de temas Ujú. fantasía épica, me flipa la novela histórica, sobre todo de la época romana, de la época de la República Romana. Y me encanta leer y me encanta leer cosas que me hagan desconectar, porque al final leer todo el día sobre emprendimiento, leer todo el día sobre ventas o Claro, sobre marketing, al final te satura la te vuelves cabeza. loco. Y tener una válvula de escape ahí como la tuya, yo creo que es refrescante. En el sentido ese de que, Ujú. oye, al final la cabeza tiene que desconectar de esa y gracias a esa desconexión al final te ayuda a unir otros puntos diferentes. Porque muchas cosas, que hay veces que has explicado cositas en tu news que me han servido ostras, esto Mm. lo puedo aplicar yo en alguna de las cosas que hago. Y me parece muy interesante. Pues a Samuel lo podéis encontrar en su newsletter, en Substack. Suscribiros, os dejaré el enlace en los comentarios. Y, y sobre todo,
comprar el librito. Ha venido a hablar de su libro. Sí, sí. Vamos a hacer un umbral. Ha venido a hablar de su libro. Es gran Eh, umbral. Sí. Caminos de vuelta al otro lado del alba, el primer libro de una saga que espero que sea larga, porque a mí por ahora me está encantando. Muchas Enhorabuena por gracias. el libro, porque me parece flipante. De puta Aunque al madre, gracias. principio te embota un poco la cabeza tanta información, tanto Sí, salto de mundo, tanto salto de que no entiendes nada, pero llega un momento que todo va haciendo clic sí. y es muy interesante. Oye, Samuel, muchísimas gracias por la charla, por explicarnos todo este proceso Gracias a creativo ti. tuyo. Yo creo que se pueden sacar muchos aprendizajes de la manera como tú estructuras y cómo explicas la historia. Y espero que a la gente que nos esté viendo les sirva y les haya gustado todo lo que nos has explicado. Un placer y gracias por estar aquí conmigo. Nada, gracias, Gaby. Y gracias a todos por llegar hasta aquí, hasta el final de la entrevista. Aunque no es de, de emprendimiento y es de literatura, o sea que doble, doble. No, yo creo que te equivocas, porque ¿Sí? yo todas las preguntas que te iba haciendo sí que tienen que ver mucho con el emprendimiento, ¿eh? Yeah. Ahí de cada pregunta puedes sacar de todo lo que has contestado, de todos los procesos mentales que tienes, de todas las historias que vas explicando, puedes sacar muchas cosas que te puedan servir a ti para emprender tu proyecto. Cómo te estructuras, Mm, cómo hilas la historia, cómo utilizas las ideas. Todo eso sí, me parece súper interesante y muy útil de cara a emprender un proyecto propio. total. Lo estábamos hablando antes también, que al final escribir es también como emprender y es como también gestionar una empresa tú mismo, ¿no? Como Correcto. todos esos departamentos que tienes que hacer funcionar y que tal. O sea que desde luego que esos procesos mentales van a ser muy parecidos en el emprendimiento. Así que, Al final nada, de todo emprendimiento, da igual cual sea, si es una escritura, si es mm, lo que lo comentábamos antes también, antes de grabar, si es yo tengo un trabajo y quiero llegar a subir de nivel en mi trabajo, mm, eso para mí es un emprendimiento al final. O quiero mejorar una habilidad sin dejar mi trabajo porque me interesa lo que sea, todo eso es un emprendimiento y de ahí se pueden sacar muchas historias. Samuel, muchísimas gracias por esta charla. nada, Gaby. Nada.